vamos a explicar cómo surge el Estado, cómo surgen los estados, porque es una palabra complicada, ¿sí? Que a veces lo hablamos y no hemos explicado qué es el Estado. ¿Cómo surge el Estado en antigüedad? Vamos a hablar de cómo lo hacen los sumerios, por ejemplo, los egipcios. ¿Sí? Bien, primero que nada, vamos a arrancar desde el principio, o sea, desde atrás para adelante, de la historia. Hago una flecha como si esto fuera la historia. Primero que nada, hace muchísimo tiempo, en el 10.000 hasta el 10.000 antes de Cristo, ¿sí? Los humanos eran nómades. Eran nómades. Los nómades, ustedes recuerdan que eran un grupo de personas de 50, 60, 70 personas, más o menos, 50, 60, 70 personas, que no tenían un lugar fijo, sino que se iban moviendo de un lugar a otro buscando comida. Y como iban buscando lugar, buscando comida, no podían quedarse en un solo lugar, porque en ese lugar se les acababa la comida. Tampoco podían ser grupos muy grandes, de más de 200 personas. ¿Por qué? Porque necesitan comida para más cantidad de gente y generalmente no iban a encontrar juntos una manada de ciervos o una cantidad de árboles con frutos silvestres suficiente para 200 personas. Por lo tanto, entonces, los nómades se iban moviendo de un lugar a otro. Como se iban moviendo de un lugar a otro, no podían acumular cosas. No podían juntar cosas. ¿Por qué? Porque si vamos a estar acá 2 meses, ¿de qué me sirve construir una casa y llenarla de cosas si después no me la puedo llevar ni encima o ponerle que tengan algún animal de carga? Entonces, acá no había, vamos a decir, no había algo así, propiedad privada. Qué linda palabra esta que siempre trae problemas. La propiedad privada es lo que es mío, y solamente mío y no lo comparto, o lo que es mío, pero se lo doy a otro para que lo administre, pero sigue siendo mío. No hay propiedad privada, ¿por qué? Porque tengo pocas cosas. ¿Sí? No es que yo tengo de repente 30 herramientas que son mías, por ejemplo, herramientas y yo las alquilo. No, cuando eran nómades porque cada uno tenía sus herramientas que puede cargar encima en el hombro y listo, y nada más. Por lo tanto, si no hay propiedad privada, no se puede acumular cosas, no había, ¿sí? No había diferencias sociales. Muy importante esto. Si no había diferencias sociales, no había ricos ni pobres. O eran todos re pobres, ¿sí? Si estaban muertos de hambre, o tenían todos para comer. Pero era bastante horizontal. Eran en una tribu, por ejemplo, en una tribu nómade, ¿sí? Las personas eran entre ellas similares. Habían líderes, había personas que tenían más poder que otras, pero de alguna manera eran similares, ¿sí? Características sociales. No había diferencia social, no había ricos ni pobres. ¿Por qué? Porque cada uno tiene lo que puede comer y nada más. Esto es importante que ustedes lo entiendan y vayan anotando, vayan copiando esto, porque de esta manera nosotros podemos ver cómo ha cambiado en la historia, ¿sí? La organización. En un grupo de 200 personas, como estamos hablando, de 60, 80 personas, ¿sí? La organización era muy sencilla. ¿Sí? La organización entre las personas era sencilla.
todos colaboraban, todos eran iguales, había líderes, pero esos líderes eran iguales que el resto. No había reyes, no había dirigentes y súbditos. Todos trabajaban de alguna manera. Todos trabajaban. Pero, ¿sí? Cuando todo esto empieza a cambiar muy fuertemente hacia alrededor del año aproximadamente 10.000 antes de Cristo, con la revolución neolítica, ¿sí? O también se llama agrícola. ¿Por qué? Esto ya lo hemos hablado. Porque se descubre, importantísimo este descubrimiento, una revolución que llevó varios años, la agricultura. Se descubre la ganadería y se descubre la agricultura en la tierra, el trabajo en la tierra. Entonces, de ahora en más, con un proceso paulatino, lento, todas aquellas tribus, esos grupos de personas que antes eran nómades, que andaban corriendo de un lugar a otro, que muchas veces tenían problemas para conseguir comida, ¿sí? Se empiezan a sedentarizar. Empieza este proceso, lo voy a poner en otro color, este proceso de sedentarización. Empiezan a quedar en un solo lugar. Cuando se quedan en un solo lugar, esto ocurre aproximadamente el 10.000 a.C., empieza a haber muchos cambios. Primer cambio, ¿sí? Ahora hay más alimentos. ¿Por qué? Porque antes, digamos que la disponibilidad de alimentos, si hay alimentos o no, la disponibilidad de alimentos estaba dada por la naturaleza, lo que había ahí. Pero ahora los hombres y las mujeres pueden controlar los alimentos que hay. ¿Por qué? Porque ahora pueden producir con las semillas, trigo, por ejemplo, pueden producir girasol, supongamos, qué sé yo. En América podían producir papa, ¿sí? Controlan la producción, porque son los que producen ahora. O de repente también ganadería, pueden hacer reproducir los animales y ya no es que se comen, comen la carne de los animales y ya está, se quedan sin comida, sino de que van cuidando para que haya para después. Si hay más alimentos, también hay más población. Importantísimo esto. Acá arranca en el año 7000 de Cristo, por ejemplo, arranca un proceso que se llama la revolución urbana. La revolución urbana. Empiezan a aparecer las ciudades. Lo que antes tenían, lo que antes eran las tribus, ahora se llaman aldeas, porque antes tenían siempre, ponele que tenían 100 personas, ahora pueden tener 500 personas. Y algunas de esas aldeas van a crecer más que otras y se van a transformar entonces en algo mucho más grande, que son las ciudades. Y acá empiezan las primeras ciudades. Y a medida que vamos creciendo en población, entonces tenemos, ¿cómo hacemos para organizar, por ejemplo, una ciudad ya no de 500 personas, ya no es una aldea, sino ahora de 2.000 personas, que ya es una ciudad grande, ¿no? De 3.000 personas. Tenemos que organizar, porque se tienen que dividir las tareas. Algunas personas empiezan a tener más posesiones que otras. Aparece, ¿sí? Esta palabra que va a tener tantos problemas después, la propiedad privada. Aparece la acumulación. Ahora se puede acumular cosas que antes no. ¿Sí?
Entonces, cuando se puede acumular cosas, empieza a haber una diferencia social entre ricos y pobres. Acá este es el inicio de todos los problemas sociales que tenemos hoy, de alguna manera. ¿Sí? Por eso es muy importante, yo se los quería explicar. Porque como ahora se puede, por ejemplo, antes las personas solo podían tener la que podían cargar encima, pero ahora de repente yo puedo dedicarme a fabricar jarrones y tengo un montón de jarrones en casa y los vendo. Como vivo en un lugar, en una casa, soy sedentario, vivo en un lugar, entonces puedo acumular, ¿sí? Y entonces hay personas que le va bien y hay personas que trabajan para eso que le va bien. Entonces empieza esta diferenciación entre ricos y pobres, entre libres y esclavos, entre súbditos y dirigentes. Una de las principales cambios que hay en esta época es que aparece esta forma de organización de la sociedad que se llama el Estado. Aparece el Estado como forma de organización de la sociedad. Tenemos que ordenar esta sociedad, entonces aparece esta herramienta que es el Estado. A algunos les gustará, otros no. Al día de hoy tenemos al Estado como un actor principal en todos los problemas de la sociedad. Fíjense que vos prendés el noticiero y todo el mundo dice que el Estado esto, el Estado lo otro. El Estado es ese conjunto de personas que organizan, que hacen trabajar al resto, podríamos decir, que básicamente distribuyen las tareas y que manejan mucho poder, ¿sí? Mucho poder. Antes no existía, no era necesario un Estado cuando las personas eran nómades, porque eran pocas personas, pero ahora con sociedades grandes de más de 2.000 personas es necesario organizarlas, ¿sí? Organizarlas. Entonces aparecen el Estado con algunas características. En casi todos los estados, como recién veíamos en la consigna, hay dirigentes que están arriba de la pirámide social, dirigentes, y hay súbditos. Fíjense que eso arrancó, empezó en el 2000, 10.000 antes de Cristo y sigue hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay dirigentes y hay súbditos. Voy a hacer una pequeñísima pirámide social para que ustedes recuerden, ¿sí?, que los dirigentes son menos, son los que están arriba, los súbditos son los que están abajo. Aparecen los dirigentes. Entre los dirigentes, un personaje muy importante es el gobernante. Aparecen los gobernantes. Son los que gobiernan al resto. Generalmente, ¿sí? Generalmente son reyes, ¿eh? O algunos son como dictadores, de alguna manera. Se creían que tenían poderes divinos, ¿sí? El gobernante o el rey, el faraón, el rey de la ciudad, es el más alto de los súbditos y tiene mucho poder sobre el resto. Es el que organizaba, y ahí empieza esta diferencia entre los que tienen mucho poder y los que tienen poco poder. Y finalmente, con la aparición del Estado, algunos de esos estados, lo voy a poner acá, vayan copiando, chicos. Algunos estados, los que surgen, son estado-ciudad. O sea, están alrededor de una sola ciudad. Otros estados se crecen, ¿sí?, y se transforman en reino. En reino. ¿Sí? ¿Qué significa transformar en reino? Gobiernan, ¿sí?, varias ciudades, no una sola. Gobiernan varias ciudades. Por ejemplo, el caso, perdón, el caso de
de Egipto, ¿sí? El faraón gobierna a muchas ciudades, gobierna una región muy grande. En los sumerios, por ejemplo, no, cada ciudad es independiente, ¿sí? Cada ciudad tiene su propio estado, su organización, tiene su propio rey. Por ejemplo, Roma, el Imperio Romano, es un reino muy grande, gobierna un montonazo de ciudades. Los griegos no, los griegos tenían cada ciudad, Atenas, Esparta, lo vamos a ver después, Corinto, Filadelfia, cada ciudad tiene su propio rey, tiene su propia organización, ¿sí? Pero de esta manera, fíjense que hoy hablamos siempre del Estado, en Argentina, en cualquier lugar del mundo hablamos, no, que el Estado esto, el Estado lo otro, y muchos te preguntamos, ¿qué es el Estado? ¿Dónde surge? Bueno, el Estado, en dos palabras, como acá pusimos el cuadro del medio, es una forma de organizar la sociedad que surgió cuando las personas se hacen sedentarias, son mayor cantidad de personas y es necesario organizarlas. Y para organizarlas hay algunos que se hacen líderes más fuertes, ¿sí? Y gobiernan el resto. Obviamente que hay estados mejores y peores, hay estados más podemos decir, que le dan derechos a los súbditos y hay estados que le quitan todos los derechos a los súbditos y hacen lo que se les antoja, hacen lo que quieren, ¿sí? Bien, de esta manera vamos explicando cómo surge el Estado